Silencio reverente, habremos de guardar. Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterno Consolador, unidos todos alabar. Amén. Estamos aquí en tu casa con la intención de encontrarnos contigo. Necesitamos que tú nos hables, Señor, porque si tú nos hablas, nuestras vidas serán transformadas y el Espíritu Santo nos motivará a hacer tu voluntad. Permítanos que al terminar este culto podamos irnos a nuestros hogares convencidos de que el propósito por el cual vinimos se haya cumplido. Te lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día y feliz sábado para cada uno de ustedes. Para empezar nuestro culto divino, vamos a hacerlo entonando con las notas del himno 271. Oh Cristo, te adoro. Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por eso reinos te rindo mi amor. Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por eso te
Feliz sábado. La lectura de hoy está en Juan 3:16. Todos saben esa lectura que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Hermanos, estar en Cristo es ganancia y morir es vivir. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. De rodillas vamos a adorar a nuestro Dios. Bendito Dios, Padre del cielo, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Te agradecemos, Dios eterno, porque nos das el privilegio de poder venir y adorar en tu casa de oración. Suplicamos tu presencia en medio nuestro. Señor, que nos alegremos, que nos gocemos en la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Oh Señor, que ese gozo, que esa alegría no sea arrebatada por el enemigo, sino que permanentemente podamos estar agradecidos, oh Dios, de ti, por tus bondades, por tus misericordias, porque moriste en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Bendice a cada hermano, cada visitante que está con nosotros en esta mañana. Te pedimos también por los enfermos. Tú conoces la lista que el Ministerio de Oración te presenta día tras día. Rogamos que tu mano poderosa alcance a cada una de esas almas y que tú puedas suplir sus necesidades. Te suplicamos, oh Dios, que nos ayudes a entender tu palabra, que se ha de exponer en esta mañana, que tú uses al predicador Junior Cabrera, y te rogamos, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que produzca fruto en nosotros para vida eterna. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Hoy te invitamos, oh Cristo, hoy te invitamos a entrar, quédate con nosotros y enséñanos a orar. La noche ya se acerca, viene la lombriz, quédate con nosotros y enséñanos a orar. Gloria a Dios. Bendecido y bendito sea todos ustedes que están en este lugar con el propósito de alabar el nombre de Jesús. Nuestro Maestro Jesús de Nazaret en una ocasión estaba en una montaña con sus discípulos y dijo unas cuantas palabras, como siempre, que son para agrado de nosotros, para salvación de nosotros. Bienaventurados. Bienaventurado es una persona feliz, una persona que es objeto de una bendición. Tú eres objeto de una bendición cuando estás triste, agarrado de Dios. Cuando quieres estar aquí por una forma u otra, aunque no tengas zapatos, aunque no tengas camisa para venir, eres objeto de una bendición. Porque Dios te dice bienaventurado. Y nosotros somos bienaventurados también porque somos pobres en espíritu, tenemos fallas y queremos cada día acercarnos a Dios. Así que siéntase usted bienaventurado y bienvenido a este lugar donde adoramos a nuestro Dios. Me alegro mucho ver a Miguel Sabino, me alegra mucho ver a Rodel, Pericle, no me acuerdo el nombre del nieto, sobrino de Argentina, Andri, me alegra mucho, cuando lo vi la última vez era un niño, o sea que estoy un poco más viejo,
Así que bienvenido y todos los demás que sean visitantes y también ustedes siéntanse, como les dije hace un momento, bienaventurados, felices y objeto de una bendición. Que Dios te bendiga. Tendremos una interpretación en los labios de Miguel Iches. Bendiciones. Uno, dos. Para honor y gloria a Dios. Dices que ayer Jesús afinó tu guitarra y agudizó tus sentidos. Me cuesta creer que alguien se fuera a encontrar con Jesús y seguir siendo el mismo. Hoy, Jesús afinó primero mi vida y dio luz a mis sentidos. Y al escuchar que Jesús es verbo, no sustantivo, comprendí. Es sinónimo a decir que no afinaría una guitarra dejando tu vida vacía. Porque al pasar, Jesús transformó la mía. Eres todo mi manera, lo sé, es verdad, pero regresará. Yo vi en sus ojos la vida, simple, llana y sin teorías. Leo la Biblia cada día para poder practicar. Jesús no habita sin sentido entre canciones extrañas, de un verbo tirano a un sustantivo afligido. Él es libertad. Él sonrió cuando escribiste que Jesús es verbo y no sustantivo, y entristeció cuando ignoraste con tu vasto escribillo el sacrificio inmortal que por tu culpa sufrió. Te escuché decir: A mi Jesús que no regrese a la tierra, que se quede allá arriba. que los que pensaron como él ya están boca arriba. Pero no podrán los versos de un poeta frustrado con las promesas de un Cristo resucitado. Si aquí hay un pueblo que espera paciente en aquel que venció la muerte, si pasarán el cielo y la tierra, pero jamás pasarán sus promesas. El Maestro muy pronto regresa. Yo me espero por ti, Jesús. De todos aquellos tus versos conozco y acepto los que sé que son ciertos. Pero decirle a Jesús que no regrese a la tierra sería una falta de respeto a su sacrificio, a sus pies y sus manos clavadas a un madero por aquellos que hoy estén o no boca arriba creyeron en sus promesas. El Maestro muy pronto regresa. Jesús, que regresará. Amigo, no dividas la fe poniendo pretexto entre quejas y excusas. Tu filosofía es un método más en el que el hombre se oculta. Porque sí, ya sé que religiones siempre han habido tantas como niños infelices, pero él dice, y yo repito, que solo él es el camino. Búscale y le encontrarás. Jesús es el mejor ejemplo. Fija tus ojos en él. No te fijes en Carlota, buscando que sea perfecta por culto o religiosa. Y no quiero ni tengo que ver con el pastor que prospere, por bien o por mal. ¿Qué sabe Judas de Dios y sus leyes? Deja Pedro diezmar. Y de seguro que Jesús entiende por qué en cada culto me regocijo y le alabo. Es una satisfacción que va más allá de tener fama, dinero, o de ver tu figura siendo autor o cantante. Lamentamos que ya defraudes lo que hemos aprendido de Jesús. Él dio mucho más.
jaque mate. Fin de juego. Porque es tan firme mi jugada que Pablo apostó su cabeza. Y aunque el norte se haga sur, el maestro regresa. En Mateo capítulo 5, versículo 7, dice que bienaventurados los que son de esta iglesia, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que la próxima interpretación es una petición de nuestra hermana Argentina Borges y también de nuestro hermano Cisnina, que está de cumpleaños hoy. Vamos a saludar a Cis. Está de cumpleaños, un año más de vida. Bendiciones, que Dios derrame mucha salud y bendiciones sobre ti, Cis. Queremos también hacer extensiva esta parte especial, de manera especial para Rodel, Eliezer Nicó, Miguel Ángel Sabino. Y para todos y cada uno de ustedes, escuchemos la intervención de Gregory Aquino. Busque en cada amanecer dialogar con tu conciencia. Y si adquieres inteligencias, verás. Dale al cielo la razón y entenderás que sabios son los consejos de un viejo. No por elocuencia, sino por la experiencia que regala la existencia. Porque muy tarde descubre el hombre que estamos de paso en la tierra para elegir si queremos pasar la eternidad. Y antes de esto no habrá nada más. Solo te encontrarás a una chica peinándose frente al espejo. Quizás le espera aquel muchacho que cree que nunca será viejo. Te irás silbando la canción que interpreta tu ilusión. Y así nos vamos, conquistando amores, rompiendo corazones. Y de paso nos vamos pensando en que siempre seremos jóvenes, altivos, fanfarrones, orgullosos. Y así seguimos, plantando nuestras propias rosas y no nos importa, y nunca pensamos en si pisoteamos las de los demás. Y así continuamos, edificando nuestra felicidad sobre la ruina de ellos. Pero al mirar hacia atrás, seremos viejos, porque lo que fuimos ya no lo somos, lo que somos no lo seremos. Pero lo que seremos será perpetuo, en la gloria como el eterno. Lo creamos o lo ignoremos, llegará ese día. Llegará ese día que levantaremos nuestros ojos al cielo y nos veremos cara a cara con aquel que una vez rechazamos cuando nos creímos jóvenes eternos. Y antes de esto no habrá nada más, solo afán, ciencia y vanidad. Pero Él te está dejando quieto. Que le ignores, que desprecies su existencia por orgullo o por ciencia, por afán o por vanidad. Al fin y al cabo, Dios sí es eterno, pero tú y yo seremos cual la flor de mañana, que al atardecer se marchitará. Si yo tuviera tu edad, te ofrendaría mi vida a aquel que la vida da. Me vestiría de su amor y calzaría con su verdad. De pasado el tiempo, lo que es hoy ya no será. Si yo tuviera tu edad, no ensuciaría el agua que otro habría de beber. Alabaría lo bello, lo natural, lo original, el canto de un pajarillo, las hojas verdes del bosque, caminar, correr,
que en mi juventud jamás le tuve a ver. Si yo tuviera tu edad, no gastaría mi vida en fumar o en tomar. Porque es ahora que descubro que en cada colilla de cigarros se va gastando el estribillo de cada canción en nuestras vidas. Y es ahora cuando entiendo que en cada minuto de embriaguez se piden 60 segundos de sentidos de validez. El fin de todo discurso es este: teme a Dios, conoce a Dios y guarda sus mandamientos. Porque pasado el tiempo, lo que es hoy ya no será. Que Dios te bendiga hoy y también siempre. Gloria a Dios. Bien, sin más preámbulo, nuestros corazones están preparados para recibir la palabra de Dios y los labios del pastor Fulman. Buenos días. Feliz sábado para todos ustedes. ¿Cómo se sienten hoy? Ustedes están aquí, así que no hay problema. Su estómago vacío, el espíritu puede llenarse con el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Eso es lo más importante. Vamos a estudiar la palabra de Dios, pues para eso estamos aquí, para escuchar al Señor hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Pero como es nuestra costumbre siempre, antes de abrir el texto sagrado, primero nos ponemos en paz y que nos puede decir lo que su palabra significa. Así como estamos, cerramos nuestros ojos y una vez más oramos a Dios. Alabado sea tu nombre una vez más, buen Señor. En este momento tenemos la disposición de escucharte hablar a nuestros corazones. Pero antes de ello, Señor, no nos atrevemos a abrir el libro sagrado sin que antes nos des la garantía de que en Jesucristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Y estando así limpios ante tu presencia, entonces puede el Espíritu Santo, sin inconveniente alguno y sin ningún tropiezo, ser nuestro maestro y enseñarnos las cosas que debemos saber ahora. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Aquí estamos un poquito más cerca y vamos a analizar la palabra de Dios en el tema que nos ocupa en esta mañana. Hay un tema, hermanos, y es el que vamos a tratar ahora, el cual de los temas bíblicos es tal vez uno de los menos populares. Y este tema no es popular por una razón que ustedes al finalizar o al adentrarnos en el mismo van a poder entender. Hay temas en la Biblia que no son populares y hay algunos incluso que ni siquiera son agradables. El espíritu de profecía advierte en los últimos tiempos, antes de la venida de Jesucristo, la actitud de algunos ministros que abrirían sus Biblias ante el pueblo y dirían solamente cosas agradables. Y esto es presentado por la revelación divina como un pecado por el que muchos líderes religiosos tendrán que responder ante el tribunal divino. Pero la palabra de Dios completa es revelada y de alguna manera toda ella tiene un mensaje al cual nosotros debemos prestar atención, meditar en este y también hacerle caso. Antes de comenzar el tema, para poderlo comprender, hay un texto bíblico que me gustaría que leamos ahora.
Este texto se encuentra en Jeremías en el capítulo 9. Jeremías capítulo 9. De repente alguien me puede ayudar a leer. Jeremías 9, vamos a leer los versículos 23 hasta el 25. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios allí. Presten atención a este texto que ya lo hemos leído anteriormente. Jeremías 9, 23 hasta el 25. Así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Hasta el 25. Ok, voy a hacer una pregunta a ustedes, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les gusta alabarse? Ok. No debía hacer la pregunta, ¿verdad? Porque a algunos que les gusta como que les da vergüenza, entonces no levantan la mano y ya como que causa una situación. Está bien, perdón. Pues déjeme decirle que si a usted le gusta alabarse, la Biblia dice que usted puede hacerlo. El problema no está en alabarse uno mismo. No está en la acción propiamente dicho. El problema está en las razones por las cuales tú te alabas. No sé si me doy a entender. Este versículo pareciera ser que existe debido a que Dios conoce el ser humano. Dios sabe que cuando nosotros alcanzamos o conseguimos algo, queremos que los demás lo sepan, ¿verdad? Para que nos ovacionen. ¡Wow! ¿Qué? ¿Que te dieron visa? Oye, pero mira, le dieron 10 años de visa a fulano. Ya fulano no es cualquiera, porque una visa es más que una profesión, ¿verdad que sí? ¿Cuántos no dejan la universidad y se van por ahí? Porque una visa para muchos es considerado como más que una profesión. Es incluso hasta más que el dinero. Hay personas que dan 300,000 pesos por una visa, lo que significa que para ellos la visa vale más que el dinero. Y fulano de tal, el hermano fulano, ahora tiene que una visa. Pero ¿qué hace el hermano fulano cuando le dan la visa? ¿Saben ustedes qué hace el hermano fulano cuando le dan la visa? El hermano fulano es un hermano que no va a la iglesia todos los días de cultos. Es el hermano común que va a la iglesia los sábados en la mañana, ¿verdad que sí? Ese es el hermano fulano a quien le dieron visa el miércoles a las 6 de la mañana. A él le tocó cita a primera hora en el consulado. 6 de la mañana. Pero ese hermano fulano que solo va los sábados a la iglesia, al culto divino, porque ni siquiera a la escuela sabática, ¿verdad? Yo no sé si aquí los hermanos vienen siempre a la escuela sabática, pero en algunas iglesias el culto se llena solo a las 11, la iglesia se llena solo a las 11. En la mañana, temprano, los hermanos no vienen a la escuela sabática. Este hermano fulano a quien le dieron visa el miércoles a las 6 de la mañana, solo va los sábados a las 11 de la mañana. Pero ese miércoles va al culto en la noche. ¿Por qué va al culto en la noche el hermano fulano? Porque ese culto es de oración y testimonio. Y ahora él va a decir en la noche, hermanos, yo doy gracias a Dios porque fui hoy al consulado y me dieron 10 años de visa. O visa, ¿verdad? Porque no sabe tal vez cuántos fueron. Me dieron visa. ¿Fue el hermano en verdad a agradecer a Dios? No, el hermano fue para que todos los hermanos sepan que él tiene visa. Para que los hermanos ahora lo ovacionen y lo feliciten, ¿verdad? Porque cuando a ti te dan visa te felicitan. Porque ahora tú no eres de los desbaratados que no viajan, ahora ya tú viajas. ¿Se entiende la idea? Cuando un hermano o una hermana consigue un carro, se compra su primer carro, ese hermano tampoco va a los cultos de la semana, sino solamente los sábados, pero ese día va el miércoles en la noche. ¿Para qué? Para decir que le agradece a Dios que le dio un carro. ¿Pero realmente se siente agradecido por el carro? No. Es para que todo el mundo sepa que ahora él no es un rullío que anda a pie, sino que él ahora es de lo que anda montado. No sé si me doy a entender.
Pero muchas veces vemos casos incluso interesantes. Vemos casos interesantes porque ese mismo hermano que dio gracias a Dios por el carro y que Dios le dio ese carro, ahora no quiere montar o darle bola a los hermanos que andan a pie porque tienen muchachitos molestosos que cuando viene a ver les rayan el carro y se lo dañan. ¿Se entiende la idea? Si tan agradecido estás, ¿por qué no muestras el agradecimiento con los que son de Dios? Pero el asunto es que el hermano solo quería que todo el mundo se diera cuenta que él tiene carro. Lo mismo ocurre con una gente que consigue una casa, viene y lo testifica. ¿Por qué los seres humanos se comportan de esta naturaleza? Dios sabe, hermanos, que al ser humano le gusta ser alabado. ¿Verdad? Ahora yo tengo casa, ahora tengo carro, tengo dinero, tengo una novia. ¿Verdad? Un hermano que ya el tiempo se le había pasado y todo el mundo decía, no, ese tiene problemas, ese tiene maña, porque a tal edad y no se ha casado, es un mañoso. Pero el miércoles en la noche viene a decir, hermano, ya tengo novia, para que todo el mundo sepa, ¿verdad? Y lo felicite porque consiguió novia. Dios sabe que el ser humano siente el deseo de alabarse, de que lo reconozcan. No sé si me doy a entender. Y por eso Dios dice, si tú te quieres alabar, no hay problema. Alábate, pero no te alabes porque tienes visa. No te alabes porque tienes dinero, porque tienes carro, porque tienes casa, porque tienes novio. Si tú te quieres alabar, yo te voy a dar razones para que te alabes. La razón para que te alabes sin ningún problema y que no sea pecado es en que me conoces y me entiendes. Entonces ahora, hermanos, vemos otra cosa interesante. Cuando analizamos en detalle esta declaración divina pareciera ser medio ganchosa. ¿Por qué? Por una razón simple. ¿Quién conoce y entiende a Dios? ¿Tú entiendes a Dios? ¿Lo entiendes? A veces sí, ¿verdad? A veces como que no sabemos. La Biblia dice, hermanos, que todos aquellos que aceptan a Cristo como Salvador personal y hacen su voluntad van a vivir para siempre, ¿verdad que sí? Toda una eternidad. ¿Cuánto es una eternidad? ¿Cuántos años tiene una eternidad? ¿1 millón de años? ¿2 millones? ¿10 millones de años? Esto es como tan difícil de nosotros analizarlo o entenderlo, que por eso muchas personas ni siquiera vienen a la iglesia, ni les interesa nada de religión. Porque una eternidad es una eternidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el cielo o la tierra nueva durante toda una eternidad, hermanos? ¿Qué tú vas a hacer durante tanto tiempo sin cansarte? Porque hay gente que hasta se cansa de vivir. Yo he conocido personas, 85, 90, 100 años, que dicen, ya yo estoy pago, no se preocupen, le dicen a la familia. Yo me moriré en cualquier rato, pero yo estoy pago ya. Preocúpense ustedes por ustedes, porque ya yo he vivido demasiado. Y si es una persona de 100 años, ¿qué será una persona de 15 millones de años? Cuando tú tengas 25 millones de años. Bueno, es un asunto que uno no debe ni siquiera ponerse a pensarla porque... Pero ¿saben ustedes qué vamos a hacer nosotros durante toda una eternidad? ¿Qué cosa? Alabar a Dios, muy bien, está bien, pero hasta de alabar a Dios la gente se cansa porque ya a las 12 la gente quiere irse para su casa, ¿verdad que sí? Lo que no come. Ya, ok. Durante toda una eternidad, hermanos, nosotros nos entretendremos en el cielo o la tierra nueva, conociendo y entendiendo a Dios. Y una eternidad no bastará para conocerlo y entenderlo. No sé si me doy a entender. Lo que significa, hermanos, que si nosotros queremos alabarnos, debemos alabarnos porque conocemos y entendemos a Dios. Pero como nadie conoce y entiende a Dios, significa que tú tienes que cuando alcances un logro, quedarte calladito. Porque no tienes razón para alabarte. ¿Me dieron visa? Callado ahí. Y hacer como hizo María, la madre de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia de María? ¿Qué hacía ella cuando veía las maravillas de su hijo?
las guardaba en su corazón y se quedaba calladita, no decía nada. Nosotros no entendemos a Dios, hermano. Yo no entiendo por qué un hermano fiel de repente le cae una enfermedad o una sarna o hay que llevarle una fundita de la Dorca porque no tiene con qué comer. Un hermano que es fiel. Yo no entiendo eso. Y el mismo hermano que lo está viviendo tampoco lo entiende, ¿verdad? Por eso es que a veces muchos hermanos se desaniman. Pero ¿y por qué a mí? Si yo hago todo bien, ¿por qué a mí? El hermano dice eso. ¿Saben por qué? Porque no entiende a Dios. No entiende cómo Dios actúa. Pero está bien. Pero hay algo en lo que el texto dice que nosotros debemos entender a Dios y conocerlo. Y creo que esto podemos, mientras estamos en esta tierra, ver algo de ello. El texto dice que Dios hace misericordia. Ok. ¿A cuántos les agrada la idea de que Dios sea misericordioso? ¿Y por qué? Porque bueno, si no estuviéramos aquí, estuviéramos todos echados a perder. Pero qué bueno que Dios es misericordioso. Pero ¿a cuánto les agrada que Dios sea justo también, verdad? También a todos, porque es bueno que Dios sea misericordioso y justo. Ahora hago la pregunta de nuevo, pero antes doy una aclaración. La misericordia implica que Dios no te da lo que tú mereces, sino que Dios te da algo bueno que tú no mereces. La justicia significa que Dios le da a cada quien lo que se merece. Ahora pregunto de nuevo, ¿cuántos están contentos con que Dios sea justo? ¿Cuántos quieren que Dios sea justo con usted y le dé lo que usted se merece? ¿Entiende la idea? Ustedes entienden por qué es que en las iglesias cristianas se habla mucho del amor y la misericordia de Dios, pero no se habla de su justicia, porque es que a nosotros no nos conviene que Dios sea justo. Aparentemente, porque si Dios me da lo que yo me merezco, usted que sabe cómo es su vida, ¿verdad? Entonces usted sabe que tiene problemas, pero qué bueno que Dios sea misericordioso, porque ya Dios no va a tomar en cuenta la fechoría que yo hice anoche, ¿verdad? Que no vine a la iglesia porque Dios sabe lo que yo me quedé haciendo, ¿verdad que sí? Anoche que era sábado ya. Entonces, pero como Dios es misericordioso, no me tomará eso en cuenta, pues yo me arrepentí y estoy aquí en la iglesia tranquilo alabando. Sin embargo, por supuesto, eso tiene otra aclaración bíblica, porque los hijos de Dios, de alguna manera, cuando reciben la justicia de Cristo, ya son merecedores de cosas buenas. Pero eso es otro tema. Lo cierto es que Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo Dios es justo. Y me interesa de manera especial este asunto de la justicia, porque la misericordia ustedes la conocen bien. Pero terminamos aquí esta primera parte con el conocimiento de que Dios es justo. Bien, Dios es justo. Muy bien, ahora entramos en el tema. Esto fue solo una plataforma para que podamos entender lo que veremos en lo adelante. Comenzamos el tema ahora. En la Biblia, hermanos, encontramos una comparación entre Cristo y Satanás que puede lucir extraña. Mantengan sus Biblias ahí preparadas para que me ayuden a leer. ¿Hay qué cosa en la Biblia? Una comparación, un paralelismo entre Cristo y Satanás que puede lucir extraño. Y esta es tal vez una de las razones por la que el tema que vamos a iniciar ahora no es popular, porque esto luce muy extraño, ¿verdad? Para muchas personas, para muchos cristianos. Comenzamos a ver este paralelismo entre Cristo y Satanás. Cuando nosotros leemos en la Biblia, estudiando la Biblia, de repente escuchamos o leemos la expresión serpiente o la palabra serpiente, automáticamente desde el punto de vista bíblico, ¿en quién pensamos cuando leemos serpiente en el texto sagrado? Porque según Apocalipsis 12:9, Satanás es ¿qué cosa? La serpiente antigua. Eso también lo vemos en el capítulo 3 de Génesis. Pero resulta curioso y hasta medio extraño que a la luz de Juan capítulo 3, ayúdenme ustedes a leer, Juan capítulo 3, versículo 14, la serpiente se utiliza no solo para simbolizar a Satanás, sino que encontramos una simbología un poquito extraña aquí en este versículo. ¿Qué dice la Biblia allí? Juan 3, 14, bien fuerte por favor. Ajá. Levantó la serpiente en el desierto. Ajá. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Exactamente. Satanás es la serpiente antigua, pero
Jesucristo también es representado por una serpiente. Jesucristo es la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Si seguimos leyendo la Biblia y encontramos, por ejemplo, la expresión o la palabra cordero, automáticamente, ¿quién viene a nuestra mente? Jesucristo, porque según Juan 1:29, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos textos no los leemos porque son bien conocidos, pero los cito, ¿verdad? Los que no son tan conocidos los leemos. Juan 1:29. Pero cuando tú lees el capítulo 16 del libro de Levítico, donde se habla del Yom Kippur o el día de la purificación del santuario o día de la expiación, te vas a dar cuenta que para la purificación del santuario se necesitaban 2 animales, 2 machos cabríos, ¿verdad? Uno representaba a Cristo y el otro era el macho cabrío por Azazel, que representaba ¿a quién? A Satanás. ¿Cuál de los 2 machos cabríos necesitaba o tenía que ser mejor que el otro? ¿Cuál? ¿El que representaba a Cristo? No, hermanos. Según Levítico 16, los 2 machos cabríos tenían que tener las mismas características, las mismas cualidades. Y presten atención a esto, hermanos, que esto les va a ayudar a entender mejor el tema en lo adelante. Estos 2 machos cabríos debían ser de las mismas características. De hecho, era después de su elección que se seleccionaba, ¿verdad? Que se elegía al que representaría a Cristo o el que representaría a Satanás, pero debían tener las mismas características. Y ambos machos cabríos se utilizaban con la misma intención: la purificación del santuario o la eliminación del pecado, hermanos. Por lo tanto, Jesucristo es un cordero, pero Satanás también es un cordero, que tiene incluso la misma función de Cristo como cordero en un sentido. Y mírenlo aquí ahora. ¿Por qué murió Jesucristo, hermanos? ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? Para la eliminación de nuestros pecados, ¿sí o no? Ok. A la luz de Levítico 16, ¿el pecado del santuario era eliminado cuando moría el primer cordero? No. ¿Cuándo era eliminado? Cuando moría el segundo cordero. El primer cordero moría para justificar, ¿verdad?, la salida del pecado del santuario. Pero ese pecado, hermanos, no podía salir a ningún lugar. Porque recuerden ustedes que el pecado no tiene personalidad. Solo las personas pueden ser destruidas. Un concepto no puede ser destruido y el pecado de alguna forma es un concepto. ¿Se entiende la idea? Para que el pecado pueda ser destruido, tiene que ser destruido en una persona. Es por eso que el pecado del santuario, simbólicamente, cuando se le ponía la mano al macho cabrío Azazel, pasaba a Azazel y se llevaba al desierto este macho cabrío. Y cuando éste moría, moría con él todo el pecado que se le traspasó. ¿Se entiende la idea? Cuando Cristo murió, murió por nuestros pecados, pero nuestros pecados no desaparecieron. ¿Qué pasó con nuestros pecados el día que Cristo murió, hermanos? O a partir de ese momento. Nuestros pecados a través de Cristo pasaron al santuario y están allí contaminando el santuario. ¿Cuándo desaparecerán nuestros pecados? Cuando esos pecados pasen a Azazel o Satanás y al final de los 1000 años Satanás se ha destruido y junto con él murieron también nuestros pecados. ¿Se entendió la idea? Por lo tanto, los 2 machos cabríos morían con la misma intención o por la misma razón, la eliminación del pecado. Uno moría primero y el otro moría después, pero los 2 morían para el pecado, para que el pecado desapareciera, ¿verdad? Una comparación un poquito extraña de la Biblia. Seguimos viendo más. A la luz de la Biblia, ¿qué cosa es un león? ¿O a quién representa un león? ¿Verdad? Según Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, creo que no hay que leer este texto, es muy conocido. Dice allí que Jesucristo es el león
de la tribu de Judá. Eso está en Apocalipsis 5:5. Jesucristo es comparado con un león en la Biblia. Pero ¿qué dice? Vamos a leer este texto también en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, leamos el versículo 8. ¿Qué dice el texto allí? Ajá. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Ok. Entonces aquí, ¿quién es comparado con un león también? Satanás. Cristo es el león de la tribu de Judá y Satanás es comparado con un león rugiente que anda buscando a quien devorar. León para uno, león para otro, ¿verdad? Una comparación también un poquito extraña. Sigamos viendo más comparaciones y esto ahora se pone un poquito interesante. A la luz de la Biblia, hermanos, a la luz de la Biblia, vamos a leer ahí mismo en Primera de Pedro 5, vamos a leer ahora el versículo 4. Oigan esto que dice el texto aquí. Primera de Pedro 5:4. Presten atención a esta declaración. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, Ajá. vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ok. ¿Quién es este príncipe de los pastores? ¿De quién habla aquí? Jesucristo. Es el príncipe de los pastores. ¿Quiénes son los pastores? ¿O qué son los pastores? Los que pastorean las ovejas, ¿verdad? Los pastores son seres humanos, ¿verdad? Jesucristo es el príncipe de los pastores. O sea, Cristo es príncipe de un grupo de criaturas que son seres humanos que se encuentran en este mundo. Vamos a ver ahora lo que dice Juan capítulo 14, versículo 30. Juan 14, 30. ¿Qué dice el texto allí? Juan 14, 30. Ajá. Es Cristo el que está hablando aquí. Ajá. Ok. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Vemos a Cristo que es príncipe de los pastores y vemos a Satanás que es príncipe del mundo. Cuando dice que es príncipe de este mundo, no solo se refiere al globo terráqueo, evidentemente, pero no solo a la tierra, se refiere a los habitantes del mundo. Pregunto yo, hermanos, ¿los dos son príncipes, sí o no? ¿De seres humanos, sí o no? Uno de pastores y el otro de los seres humanos que están en el mundo. Ambos son príncipes aquí de seres humanos. Resulta curioso, hermano, que en esta comparación que hacemos ahora, hay uno que está en ventaja por encima del otro. ¿Quién le lleva ventaja a quién en esta comparación de Cristo y Satanás como príncipe? Satanás. ¿Por qué? Porque son más los habitantes del mundo que los pastores que hay en el mundo. Y aún entre los pastores, Satanás también tiene, ¿sí o no? Porque no todos los pastores son de Dios. Hay pastores que son hijos de Satanás también. No sé si se entiende la idea. Pero entre el mundo, hermanos, todos los que están en el mundo son hijos de Satanás. Aún aquellos que Cristo quiere salvar en el mundo, pero hasta que Cristo los salve, ¿de quién son? Sin embargo, ¿verdad? Entre los pastores, ¿verdad? Los que Cristo tiene algunos, pero hay otros que también son de Satanás. Satanás tiene ventaja aquí. Cristo es príncipe de pastores, Satanás es príncipe de la mayoría, es príncipe del mundo. En ese mismo tenor, la comparación como príncipe, vamos a ver algo interesante ahora. En este caso, la comparación es que son príncipes de seres humanos, uno de pastores y otro de la mayoría. Pero vamos a ver qué dice Mateo capítulo 12. Sigue la comparación como príncipe también. Mateo capítulo 12, vamos a leer el versículo 24. Mateo 12, 24. ¿Qué dice el texto allí? Pero al oírlo, Ajá. los fariseos dijeron, Ajá. este echa a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ok, ¿quién es Beelzebú, hermanos? Es Satanás. El texto dice aquí que Beelzebú es ¿qué cosa? ¿Príncipe de quién? No del mundo ahora, sino de los demonios. ¿Y quiénes son los demonios? Son ángeles, ¿verdad? Seres espirituales. Y Satanás es príncipe de los demonios. O sea, príncipe de ángeles. Vamos a ver qué dice de Cristo la Biblia ahora en Judas versículo 9.
Judas versículo 9. Judas está justo antes de Apocalipsis. ¿Qué dice el texto allí? Judas 9. A ver. ¿Qué dice Judas 9? Ajá. Ni aun el arcángel Miguel, Ajá. cuando contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que solo le dijo, el Señor te reprenda. Ok, ¿quién es este Miguel, hermanos, que aparece aquí? Es Cristo. Miguel es una palabra hebrea o una expresión hebrea que significa el que es igual a Dios o el que es semejante a Dios, que es Jesucristo. Pero ¿cómo es llamado Miguel aquí? Arcángel. ¿Saben ustedes qué significa la palabra arcángel? La palabra arcángel significa príncipe de los ángeles. No sé si me doy a entender. Satanás es príncipe de ángeles, que son los demonios, los ángeles malos, pero Cristo también es príncipe de ángeles, que son en este caso los buenos. Uno es príncipe de seres humanos, el otro también. Uno es príncipe de seres espirituales, el otro también lo es. Hay una comparación interesante también, tal vez es la última que vamos a ver, en 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios capítulo 11, vamos a leer de ahí 2 versículos. El primero que leemos es el versículo 14. ¿Qué dice la Biblia allí? Sí, 2 Corintios 11, 14. Ok, Satanás aquí es comparado con un ángel de luz porque se disfraza como ángel de luz. Pero en el capítulo 35 del libro de los Salmos, si usted se lo leen completo, ahí habla del ángel de Jehová. Y las características que da del ángel de Jehová, ¿saben ustedes quién son estas características? De Jesucristo, hermanos. Son características de Cristo. Y Cristo es comparado en la Biblia con el ángel de Jehová, pero Satanás también es comparado con un ángel de luz, uno ángel, el otro ángel, pero tú podrás decir, bueno, pero Cristo no es un ángel, ¿verdad que no? Pero yo te voy a decir de Satanás lo mismo también, Satanás no es un ángel, hermanos. ¿Ustedes saben por qué Satanás no es un ángel? ¿Sabían ustedes esto, que Satanás no es un ángel? No. ¿Por qué no es un ángel? La palabra ángel significa mensajero, ¿verdad? Alguien que tú envías para dar un mensaje. Los demonios son ángeles, pero Satanás no es un ángel. ¿Por qué? Porque para tú ser un mensajero tienes que tener a alguien que te envíe. Pero a Satanás nadie lo envía, porque Satanás no tiene un jefe. ¿Se entiende la idea? Los demonios son ángeles porque son enviados de Satanás, pero a Satanás nadie lo envía. Una vez fue ángel cuando él hacía la voluntad de Dios, pero una vez que desertó, entonces ya no es un ángel. Vemos esta comparación interesante. Y quizás una última que podríamos ver, ¿quieren que veamos una última ahí, verdad? En 2 Corintios capítulo 11, vamos a leer el versículo 15. ¿Qué dice allí? Ajá. Aquí están los ministros, ¿verdad? Los pastores que son hijos del diablo también están mencionados. ¿Cómo se disfrazan los ministros? O sea que hay, hermanos, hay aquí en el mundo personas que parecen ministros de justicia, pero que son hijos del diablo. Cristo en cierta ocasión, hablando a sus discípulos, dijo a ellos y a nosotros que nosotros debemos ser mansos como paloma, pero ¿qué? Astutos como serpiente. Esto es simplemente una comparación ociosa que encuentro allí. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo se visten como ministros, pero los hijos de Dios tienen que ser astutos como serpientes. ¿Se entiende la idea? Vemos esta comparación aquí. ¿Por qué, hermanos, este tema o este paralelismo no es popular entre los cristianos? Por lo siguiente. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? La esperanza del cristiano, hermanos, es que sirve a un Dios, que su Cristo, su Salvador, es un Dios todopoderoso que está por encima del diablo y que el diablo no puede tocarlo porque aquel a quien tú sirves es mucho más poderoso, ¿verdad? Y entonces algunos dicen que al diablo lo tenemos pisado por debajo de los pies. ¿Han escuchado la canción, verdad que sí? ¿Por qué? Porque al Cristo al que yo sirvo es
Dios Todopoderoso. Pero al analizar este paralelismo bíblico, hermanos, entonces hay problema con esta declaración, porque hasta aquí no hemos percibido una diferencia, más allá del hecho de que Cristo es bueno y que es Dios, y que Satanás es diferente. Pero luego en la comparación vemos una similitud extraña entre Cristo y Satanás. No sé si me doy a entender. En esta comparación no podemos determinar que uno sea más poderoso que el otro, porque ambos son comparados con los mismos elementos simbólicos. ¿Se entiende la idea? Sin dejar pie a decir que uno es más fuerte que el otro. Y esto desanima a los cristianos, porque al Dios al que sirve tiene tanto poder como al diablo que lo está molestando. Eso es lo que aparentemente se ve en esta comparación o paralelismo. Y es por eso, hermanos, que esto no es popular, porque a ti te desanimaría saber que Cristo y Satanás están en igualdad de condiciones, porque el ánimo tuyo es que Cristo puede hacer cosas que el diablo no puede hacer, y entonces eso te da gozo, ¿verdad? Y te motiva a seguir. Pero aparentemente hasta aquí vemos que no hay diferencia entre uno y otro. Bueno, ¿quieren animarse un poquito? ¿Verdad? Porque hasta aquí como que el asunto no está muy bueno. Pero vamos a ver algo que nos puede dar un poquito de ánimo. Vamos a ver. En el Evangelio según Juan, en el capítulo 11, Juan capítulo 11, vamos a leer los versículos 49 al 51. Vamos a ver lo que dice la Biblia allí. Juan 11, sí, 49 al 51. Preste atención a esta declaración. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, Hasta el 51. ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ajá. Esto no lo dijo por sí mismo, sino porque era el sumo sacerdote aquel año. Profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ok. ¿Quién era Caifás, hermanos? Era el sumo sacerdote. Pero moralmente, ¿quién era Caifás? Espiritualmente, ¿quién era este sumo sacerdote? ¿Quién era? Un hijo de Satanás. Es de los ministros, ¿verdad?, que aparentan ser ministros de justicia. Era un hijo de Satanás. E incluso fue Caifás el que motivó para que a Cristo lo mataran. Y probablemente fue el que motivó para que en lugar de Cristo sea liberado Barrabás. Era un hijo de Satanás. Pero el texto dice que Caifás dijo algo, hermanos. Y dijo algo muy interesante. Él dijo que era necesario que muriera uno por el pueblo y no que toda la nación pereciera. ¿Fue cierto lo que dijo Caifás? Sí. Pero dijo Caifás esto porque él lo razonó conscientemente. ¿Qué dice la Biblia de la razón por la que Caifás dijo esto? Porque profetizó. Y si profetizó, ¿quién utilizó a Caifás? El Espíritu Santo, hermanos. Vemos a Dios utilizando a un hijo del diablo y eso nos anima. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios es tan poderoso que hasta usa cuando quiere a los hijos de Satanás. ¿Cuántos se sienten contentos por esto, hermano? Esto nos motiva. Ok. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 31 al 33. ¿Qué dice la Biblia allí? Marcos 8, 31 al 33. Y presten atención a esto también. Ajá. Ajá. Por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Ajá. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenir. Ajá. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Ajá. ¿Quién era Pedro, hermanos? Un hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Y quién usó a Pedro en ese momento? El diablo. Entonces, aunque Dios puede usar a los hijos del diablo para su propósito, el diablo también usa a los hijos de Dios para su propósito. Y si no, pregúntele a algún hermano que tenga muchos años en esta iglesia. ¿Cómo ha visto algunos hijos de Dios de la iglesia siendo usados por el mismo diablo? ¿Sí o no?
Entonces la motivación del principio ahora se nos cae porque no vemos ninguna diferencia. Ahora, ¿por qué esto, hermanos? Y aquí vamos entonces ya a ver lo importante de este asunto. Porque si terminamos aquí, nos vamos echados a perder a la casa, ¿verdad? Y no fue la intención por la cual hemos venido. Vamos a ver lo que dice la Biblia ahora, hermanos, y presten suma atención. Antes de ver lo que dice la Biblia, permítanme responderle el por qué esta comparación o este paralelismo entre Cristo y Satanás. Que de hecho no es un paralelismo antitético, sino un paralelismo sintético, es un paralelismo de igualdad, no de diferencias. Que es lo que causa mayor confusión, aparentemente. ¿Por qué se presenta a Cristo y a Satanás en igualdad de condiciones? A ver si ustedes hasta aquí han aprendido algo bueno. Si no aprendieron nada, está bien, no hay problema, yo lo entenderé. Pero si aprendieron algo, a ver, ¿por qué se hace este paralelismo de igualdad, esta comparación de igualdad entre Cristo y Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Precisamente por eso, gloria a Dios. Para que Dios sea justo, hermanos, en una batalla entre el bien y el mal, tiene que haber una guerra en igualdad de condiciones. Porque si Cristo lucha contra Satanás como el Dios Todopoderoso, ¿tiene Satanás alguna oportunidad? No, hermanos. ¿Cómo puede Satanás, que es una criatura, luchar contra el Dios Todopoderoso que lo creó? Es imposible, no hay chance. ¿Se entiende la idea? La única oportunidad o el único motivo, la única razón o la única condición para que una lucha entre Satanás y Cristo sea justa es que ambos luchen en igualdad de condiciones. Y como Satanás no puede elevarse al nivel de Cristo, es Cristo el que tiene que descender al nivel de Satanás. ¿Se entendió la idea? Por esta razón, hermanos, es que tú no ves a Satanás nunca, ni en las profecías bíblicas, ni en las profecías de Elena de White, quejándose de que Dios sea injusto o que Cristo lo sea. Satanás se quejaba de esto al principio, antes de su caída. Pero luego de su caída, tú no vuelves a ver a Satanás nunca quejándose de la injusticia de Cristo. ¿Saben ustedes por qué? Porque Satanás sabe mejor que nosotros que Cristo descendió a su nivel para luchar con él en igualdad de condiciones. Entonces muchos cristianos se duermen recostados de la idea de que Cristo es el Dios Todopoderoso y que el diablo no tiene oportunidad de luchar con él, y entonces están durmiendo tranquilos de ese lado, cuando no se dan cuenta de que Cristo descendió al nivel de Satanás y lucha en igualdad de condiciones. ¿Se entiende el punto, hermanos? Es lógico, ¿verdad que sí? Ahora vamos a ver la Biblia. Antes de esto, antes de ver el texto ahora. Si Cristo y Satanás luchan en igualdad de condiciones, hermanos, ¿quién tiene oportunidad de ganar de los dos? ¿Cuál de los dos tiene chance de ganar la batalla? ¿Quién? Cualquiera de los dos o ninguno, ¿verdad? O ninguno, o un empate. Sin embargo, cuando analizamos desde el punto de vista más lógico, no vemos un empate, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un empate? ¿Por qué? Porque Satanás está en tus terrenos, dice aquí. ¿Por qué? Evidentemente, ustedes desde un punto de vista, entonces, ¿quién lleva un chin de ventaja? Y ustedes van a ver por qué. Pero lo cierto es que desde el punto de vista lógico, como ambos tienen el mismo poder, o luchan en igualdad de condiciones con el mismo poder, entonces, o gana cualquiera, o no gana ninguno de los dos. Es un asunto dado como a la casualidad, ¿verdad? Bueno, los dos son iguales, sabrá Dios quién gana, o hay un empate, lo que sea. Bueno, pero vamos a ver lo que dice la Biblia ahora. Ustedes saben y yo que eso no será así al final del tiempo, pero vamos a ver lo que dice el texto. Leamos en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer los versículos 7 y 8. ¿Qué dice la Biblia allí?
Apocalipsis 12, 7 y 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Ajá. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, y se halló ya lugar para ellos. Ok, ¿qué vemos aquí, hermanos? Una batalla en el cielo. ¿Y quiénes luchaban? El dragón y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles. Resulta curioso, hermanos, esta declaración bíblica tiene una particularidad que es única. Tiene una particularidad que es única y vamos a ver ahora. Esta es la cuarta y última mención que hace la Biblia de Jesucristo usando el nombre Miguel. La cuarta y última mención en toda la Biblia. Y esta mención de Cristo como Miguel aquí en Apocalipsis 12 tiene una particularidad que la diferencia de las primeras tres menciones. Las primeras tres menciones tienen algo en común que se rompe con la cuarta mención. La primera mención de Cristo como Miguel aparece en Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10, la Biblia dice que Daniel está orando y pide perdón por su pecado y lo del pueblo como acostumbraba, porque no había entendido una visión y quería que Dios se la revelara. El texto dice, hermanos, que en el mismo momento en que Daniel comenzó a orar, Dios le dio la orden a un ángel para que fuera y le declarara el asunto. ¿Cuándo Dios dio la orden? En el mismo momento que Daniel comienza a orar. Pero ¿cuándo llega el ángel donde Daniel? El ángel llega 21 días. ¿21 días? Sí. 21 días después de que el ángel salió. ¿Por qué 21 días? ¿Es el tiempo que se toma del cielo aquí a la tierra? ¿En llegar? No. En el versículo 10 hasta el 13 de Daniel 10, el ángel habla con Daniel y le explica la razón por la cual se tomó 21 días. Y él le dice, desde el mismo momento en que comenzaste a orar, Dios dio la orden para declararte el asunto. Pero el príncipe de Persia me detuvo por 21 días hasta que llegó Miguel y me libró. ¿Quién llegó a librarlo? ¿Saben ustedes quién es el príncipe de Persia en el contexto del capítulo 10 de Daniel? Lucifer, Satanás. El ángel se tardó 21 días, hermanos, porque ese tiempo el diablo lo atajó y no lo dejó ir. Y para que pudiera zafarse de las manos de Satanás, el ángel tuvo Miguel que venir a librarlo. Resulta curioso, hermanos, que hay muchos hermanos hoy día que hasta hablan con Satanás y pelean con él. Y un ángel que es superior a nosotros e incluso perfecto para poder librarse del diablo, tuvo Cristo que librarlo. Porque él solo no pudo. ¿Se entiende la idea? Y ustedes ven hermanos que dicen que lo tienen pisado y que no, y que yo me quito la camisa para luchar contra el diablo. Bueno. Esta es la primera mención de Miguel en la Biblia. La segunda mención está en el capítulo 12 de ahí mismo del libro de Daniel. 12:1 que dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, ustedes conocen este texto, el que está de parte de tu pueblo, etc. Aquí vemos a Cristo, usando el nombre de Miguel, que se levantará para defender a su iglesia, ¿verdad? Esta es la segunda mención. La tercera mención ya la leímos, que se encuentra en Judas versículo 9, donde Cristo aparece como Miguel luchando contra Satanás. Siempre que Cristo usa el nombre de Miguel, lucha contra Satanás, ¿verdad? Ustedes saben por qué, ya lo hemos hablado aquí antes. Aparece aquí luchando contra Satanás otra vez en el versículo 9 de Judas. En esta ocasión, ¿qué está haciendo Cristo? Luchando con Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Qué diferencia hay entre estas tres primeras menciones y la cuarta de Apocalipsis 12? A ver si ustedes captaron la idea. ¿Qué diferencia hay entre el capítulo 12 de Apocalipsis y las tres primeras menciones de Jesucristo como Miguel? En las cuatro ocasiones Cristo está luchando,
Pero ¿qué diferencia hay? En el capítulo 12, Cristo no lucha solo, sino que lucha con sus ángeles. Pero además de esto, exactamente esa es la primera. Otra es, en las primeras menciones, Cristo lucha por sus criaturas. En el primer caso, por el ángel. En el segundo caso, por su iglesia. En el tercer caso, por Moisés. Pero en el cuarto caso, no lucha por sus criaturas, sino que lucha con sus criaturas. No por ellas, sino con ellas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta diferencia? ¿Quién ganó la batalla en el cielo? La ganó Cristo, ¿verdad? ¿Fue una lucha en igualdad de condiciones? Príncipe y príncipe, acompañado de ángeles y ángeles. Si fue una lucha en igualdad de condiciones, ¿por qué ganó Cristo la batalla? ¿Porque fue el fruto de la casualidad? Porque recuerda que cuando tú luchas en igualdad de condiciones, es la casualidad la que va a determinar quién gana. ¿Fue la casualidad la que determinó que Cristo ganara la batalla? ¿Por qué ganó Cristo la batalla en el cielo de Apocalipsis 2, hermanos? Le voy a hacer una pregunta ahora a ustedes, antes para que vayan meditando. ¿Fue justa esta batalla? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Pero ¿fue justa por qué? Bueno, porque Él estaba en su terreno en el cielo, pero si lo analizamos en detalle, no puede ser una razón. ¿Por qué? Porque esa batalla en el cielo se ganó en la tierra, cuando Cristo resucitó de la tumba. Por lo tanto, esa batalla en el cielo tuvo terreno en el cielo y tuvo terreno también en la tierra. Satanás luchó con Cristo en el cielo y luchó con Cristo en la tierra. Y curiosamente, la batalla del cielo se ganó fue en la tierra, en el terreno de Satanás. En ese sentido, era Cristo el que estaba en el terreno de Satanás. De hecho, ¿quiénes fueron los que mataron a Cristo? Los hijos de Satanás fueron quienes lo mataron porque Cristo estaba en su terreno. ¿Se entiende la idea? ¿Fue justa la batalla, hermanos? Les voy a decir, es la primera y única ocasión en toda la Biblia, la única ocasión en toda la Biblia, hermanos, en que desde el punto de vista lógico, Cristo lucha contra Satanás una batalla que aparentemente no es justa. ¿Por qué no era justa la batalla entre Cristo y Satanás del capítulo 12 de Apocalipsis, hermanos? ¿Por qué? Uno contra los ángeles, no, estaba él y sus ángeles también. Todos tenían ángeles, los dos tenían ángeles. Pero ¿por qué no era justa aparentemente? Exactamente, por eso no era justa, porque a la luz del versículo 4, Satanás solo tenía el 33% y Cristo tenía el 66%. ¿Se entiende la idea? Cristo ganó, hermano, porque tenía más gente. Tenía el 66%. Y si tú tienes más gente, lo lógico es que tú ganes. Lo que significa, hermanos, que la victoria de Cristo en el cielo no la dio su poder, no se la dio su todo poder como Dios todopoderoso. La victoria en el cielo se la dieron sus ángeles, porque eran la mayoría. Entonces analicen esto, hermanos. Ustedes se van a dar cuenta ahora que nosotros tenemos mucho que hacer en nuestras casas cuando estamos ociosos, que nada más no ve novela, televisión y disparate. También debemos ponernos a meditar en las Sagradas Escrituras. Esa batalla en el cielo, ¿dónde fue que culminó? En la tierra. Pero, ¿dónde ganó Cristo la batalla? En la tierra, cuando resucita. Pero ¿por qué si Cristo gana la batalla aquí en la tierra, en su resurrección, la victoria la obtiene en el cielo y no en la tierra? De hecho, sigan leyendo el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Qué dice el texto? Dice, por lo cual alegraos cielos y los que habitáis en ellos, pero hay de la tierra. ¿Pero dónde fue que Cristo ganó la batalla? En la tierra. ¿Pero por
Porque si la gana en la tierra no se alegra también, sino que quien se alegra es el cielo. ¿Saben ustedes por qué? Porque fueron los habitantes del cielo los que le dieron la victoria a Cristo, no los de la tierra. Fue en el cielo donde la mayoría se puso de parte de Cristo, y por eso es que Cristo se llama arcángel o príncipe de los ángeles, porque los ángeles o habitantes del cielo coronaron a Cristo como príncipe. Pero en la tierra, hermanos, la mayoría no se puso de parte de Cristo. La mayoría en la tierra se puso de parte de Satanás, y es por eso que el príncipe del mundo no es Cristo. Cristo es el príncipe del cielo, pero el príncipe del mundo es aquel a quien el mundo coronó como su príncipe, que es Lucifer. No sé si me doy a entender. ¿Qué significa esto, hermanos? Y ahora concluyo, y esta es la parte más importante. ¿Saben lo que significa esto? Lo que significa, hermanos, que las victorias de Cristo. Bueno, antes de esto, un comentario así a manera de anuncio. Cuando tú lees las profecías bíblicas, te vas a dar cuenta de que se habla de Cristo como victorioso en el cielo, como el caso de Apocalipsis 12. Pero nunca se habla de Cristo ganando la victoria o la batalla del gran conflicto en la tierra. Cuando se habla de victoria en la tierra, hermano, se habla de la victoria del pueblo de Dios. Es la iglesia la que gana la victoria, no Cristo. ¿Saben ustedes por qué? Porque en la tierra, cuando Cristo venga en su segunda venida, hermanos, se va a llevar al cielo la minoría. ¿Quiénes son la minoría? Su iglesia. La gran mayoría, que son como la arena del mar, Cristo tendrá que destruirlo. Es por eso que no se habla de una victoria de Cristo en su segunda venida. No porque Él pierda la batalla tampoco, porque Cristo ganó su batalla. Pero es el ser humano ahora el que determina si gana o no. El ser humano, ya no se habla de Cristo como una victoria en la tierra, porque el mundo ya declaró a su príncipe. ¿Se entendió la idea? Entonces ahora vamos a este punto interesante. ¿Quién le dio a Cristo la victoria en el cielo, hermanos? ¿Su poder? No, los ángeles. Hay una declaración bíblica que no la vamos a leer, pero ustedes la conocen bien, una historia bíblica que se encuentra en el capítulo 6 del libro de Josué. ¿Qué hay allí en Josué 6? Allí se encuentra la declaración o la historia de el derrumbamiento de las murallas de Jericó. ¿Recuerdan, verdad que sí? ¿Quién derrumbó los muros de Jericó, hermanos? ¿Quién lo derrumbó? Dios. ¿Verdad? Derrumba los muros de Jericó. ¿Fue el pueblo que los derrumbó? Fue Dios quien los derrumbó. Pero para que los muros de Jericó cayeran, ¿qué tuvo que hacer el pueblo? Tuvo que, durante 7 días, dar una vuelta cada día, y en el día séptimo dar ese mismo día 7 vueltas. Luego tocaron trompetas y los muros de Jericó cayeron. ¿Fue el pueblo que derrumbó los muros de Jericó dando vuelta como locos allí? ¿O tocando trompeta? ¿Quién fue? Y si fue Dios, ¿por qué el pueblo tuvo que dar vueltas y tocar trompetas? ¿Podemos decir que cuando tú das vuelta como loco el poder de Dios se activa? ¿Verdad? Si no fueron los israelitas que derrumbaron las murallas y el poder de Dios no se activa dando vueltas, ¿por qué tuvieron que dar vueltas entonces? ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios lo ordenó, etcétera. ¿Saben por qué? Porque al dar vueltas e incluso someterse a la ignominia y a la burla de los habitantes de Jericó, el pueblo de Israel estaba declarando a su ganador. ¿Qué sentido tiene dar vueltas? Desde el punto de vista más lógico de la palabra, ningún sentido. Porque esas vueltas no sirven para nada.
El poder de Dios no se activa con eso y no somos nosotros que la vamos a derrumbar. ¿Para qué sirve dar vueltas, hermanos? Para nada. Pero esas vueltas que no sirven para nada fue lo que Dios estableció como el punto para yo declararlo a Él como mi ganador. Al someterme a su voluntad, a pesar de que no la entienda y a pesar de que para mí no tiene ningún sentido, al someterme a la voluntad de Él, lo declaro como mi príncipe y entonces el poder de Dios se manifiesta en su iglesia. No sé si me doy a entender. Es el pueblo el que siempre, o son las criaturas de Dios las que siempre determinan si Dios gana o no gana una batalla. Fueron las criaturas de Cristo en el cielo que declararon que Cristo fuera el príncipe o el ganador de esa batalla. Cuando la mayoría se puso de parte de Él y se sometió a su voluntad, una voluntad que tal vez ellos no entendían, porque lo que el diablo transmitió en el cielo era que no tenía razón de ser la ley de Dios. Pero ellos, aunque no entendían tal vez la ley, se sometieron a ella y declararon a Cristo como ganador. No sé si se entiende el punto, hermanos. Entonces aquí viene la idea, que es lo que nosotros debemos meditar. ¿Saben ustedes qué está pasando con muchos hermanos de la iglesia? Tanto adventistas como de otros lugares, de otras iglesias. Están sentados esperando a que Dios obre un milagro grande en su vida como Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué está haciendo Dios, hermanos? Dios, mientras tú estás sentado esperando, Él hace lo mismo. Dios está sentado esperando a que tú lo declares como el ganador. Pero hay muchos hermanos que están actuando como cristianos de otros lugares. ¿Saben ustedes qué hacen? Que nosotros traemos esa cultura. Hay algunos cristianos que le hacen promesa a su santo de devoción o hasta el mismo Dios. Señor, te prometo que te voy a llevar a tal lugar un locrio de gallo, del gallo que tengo en la casa, y entonces para que tú sanes a mi hijo. Y entonces cuando tú me sanes a mi hijo, yo voy y a pie me voy, no sé qué cosa, y te llevo el locrio del mejor gallo que yo tengo en el patio. Y la persona empieza a echarle maíz al gallo y echarle maíz al gallo y esperando que el muchacho sane. Si el muchacho sana, pues entonces mata al gallo porque son fieles a su promesa, ¿verdad? Hace un locrio y se lo lleva a tal lugar. Pero si el muchacho en lugar de sanar muere, ¿sabe qué hace el Señor? Agarra el gallo y se lo come él. Porque Él hizo una promesa si Dios le cumplía, pero no ocurrió así. ¿Saben ustedes qué están haciendo muchos hermanos? Esperando, Señor, si tú me libras de tal cosa, mira las deudas que tengo, estas deudas no me dejan ni predicar, porque todo el mundo sabe aquí que yo estoy enliado y que soy un lioso y que estoy endeudado hasta la cabeza. Si tú me libras de estas deudas, te prometo que salgo y predico 1 hora o 2 horas todos los días de la semana, Señor, y me consagro a ti. Y mientras tú estás esperando eso sentado en tu casa, Dios está en el cielo sentado esperando que tú lo declares como el ganador. Porque Dios, hermanos, no gana una batalla si tú no lo autorizas. Es la iglesia la que determina si en su vida, si en la iglesia Cristo es el ganador, sometiéndose a su voluntad a pesar de que no la entienda. Los ángeles en el cielo, hermanos, ese 66% probablemente no entendía la misericordia de Dios. Y tal vez algunos hasta dudaban tomando en consideración lo que Satanás decía. Pero a pesar de que no entendían, decidieron que Cristo fuera su príncipe. Y solo entendieron después de su resurrección que Cristo tenía razón. ¿Saben ustedes por qué este tema no es popular, hermanos? Porque este tema ahora le da responsabilidad al cristiano sobre la victoria de Dios en su vida. Pero los temas que se predican ahora en las iglesias, al único que hace el responsable es a Dios. No es Dios el que es todopoderoso. Entonces Dios es el responsable de darme la victoria. Yo me siento hasta que Dios me la dé. ¿Se entiende el punto? Es por eso que hay muchas iglesias cristianas llenas de gente que van a sentarse ahí solo a escuchar cosas agradables y esperar a que Dios haga. Pero el mensaje bíblico dice, hermano, que Dios de alguna manera extraña, porque yo no lo entiendo, depende de ti que te sometas a su voluntad y al hacerlo lo declares como el ganador. Y cuando declares a Dios como ganador, entonces Dios ahora obra. Y entonces miren esto extraño, hermano, me termino con lo más bonito. Ahora Cristo usa un poder en tu vida, hermanos, que probablemente exceda el poder de Satanás. Solamente ahí,
Cuando tú lo declaras como el ganador sometiéndote a su voluntad. ¿Y por qué ahora Cristo usa un poder más grande que el de Satanás y no es injusto? ¿Por qué no? ¿Por qué no es injusto ahora si el diablo no puede hacer lo que Cristo hace ahora en aquellos que lo declaran como príncipe? ¿Saben ustedes por qué no es injusto? Por una declaración que se encuentra en la Biblia. ¿La leemos para terminar, hermanos? Vamos a ver. Ayúdenme ustedes a leer en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, permítame buscar el versículo. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Esta es la parábola de los obreros de la viña. ¿Recuerdan, verdad? Unos que entraron a las 6, otros a las 9 y al final todos recibieron un denario. Los que trabajaron 12 horas se quejaron de que recibieron lo mismo que los que trabajaron 1 hora. Entonces el dueño de la viña, ¿a quién representa el dueño de la viña? A Dios, ¿verdad? Entonces el dueño de la viña, que es Dios, responde esto. ¿Qué dice versículos 14 y 15? Póngase alguien de pie y léalo bien fuerte. Dice. Eso es al que reclamó, oye, pero nosotros trabajamos 12 y ese una y lo mismo recibimos todos. A ver. Ajá. Ajá. Ok, gracias, mi hermano. ¿Qué dice el texto final? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Hermano, tú no puedes hacer lo que tú quieras con lo que es tuyo. Tu carro que está ahí, si tú quieres le prende fuego y lo quema y te meten preso por eso. No, porque ese carro es tuyo. Tu casa agarra una mandarria y empieza a romperla y la destruye y nadie te mete preso por eso. ¿Por qué? Porque esa casa es tuya. La visa que te dieron en el consulado, tú te burlas y la rompes y dices, no me interesa. Yo nada más quería que me la dieran para que vean que yo puedo tener visa y la rompí. No puedes hacerlo, esa visa ya es tuya. ¿Se entiende el asunto? Te regalaron $1.000.000 de pesos y tú agarras y lo quemas. Te van a meter preso. Bueno, te meten porque tú no puedes quemar la moneda del país. Pero es tuyo, tú haces con ello lo que quieras. ¿Entiende la idea? La Biblia dice, hermanos, que Dios hace con lo que Él quiera, con lo que es suyo. Cuando tú declaraste a Cristo como el príncipe de tu vida, sometiéndote a su voluntad, aunque no le entendiera, estás diciéndole a Cristo, Cristo, yo soy tuyo. ¿Y qué hace Cristo con lo suyo? Lo que Él quiera. Y como tú eres de Él y Cristo hace lo que quiere en tu vida, el diablo ya no reclama, porque eso no es de Él, eso es de Cristo. Y Cristo hace lo que quiera con lo suyo, hermanos. Es por eso que el diablo vive haciendo con nosotros lo que Él le da su voluntad, porque cree que tiene autoridad en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos declarado a Cristo todavía como el príncipe. El día que lo hagamos y nos sometamos a su voluntad, el que hará lo que quiera con mi vida es Cristo, aunque tenga que usar su poder todopoderoso que el diablo no tiene, porque Cristo puede hacer contigo, si te sometes a su voluntad, lo que Él quiera. Yo hago lo que quiera con lo mío. Me es lícito hacer lo que yo quiera con lo que me pertenece. El día que tú le pertenezcas a Cristo por completo, el día que te sometas a su voluntad aunque no le entiendas, el día en el que nadie tenga que explicarte las cosas para hacerlas, sino que aunque tú no sabes por qué la haces, lo haces porque Dios dijo, ese día Dios hará contigo lo que a Él le plazca, porque Cristo hace lo que quiere con lo que le pertenece. Y si tú declaras a Cristo como ganador en tu vida, entonces ahora sí vas a tener un Dios todopoderoso. Mientras tanto, Cristo está sentado esperando que tú les des la victoria. Que el Señor les bendiga y nos guarde a todos, hermanos. Y que a partir de ahora sea Cristo el ganador en nuestra vida. El mundo entero declaró ya quién era su príncipe. Pero Cristo está esperando que la iglesia tome una decisión. ¿Saben ustedes por qué? Porque Cristo confía en su iglesia. Él sabe cómo tú vives, Él sabe que estás echado a perder, Él sabe que tú no eres un cristiano como deberías, pero todavía Cristo confía en ti y todavía Cristo espera que tú le entregues tu vida, que le entregues tu familia y que le entregues tu iglesia para que Él pueda hacer con estas cosas lo que a Él le plazca. Y lo que a Cristo le place hacer, hermanos, son cosas maravillosas que nuestras mentes no pueden entender. Que el Señor les bendiga y nos guarde a todos.